Para introducir la genética de poblaciones en este módulo 3, vamos a dejarnos guiar por la Enciclopedia Filosófica de Stanford con un artículo del Dr. Okasha Sami, en el que de una manera abarcadora y sencilla trata de presentarnos una visión completa de en qué consiste, qué problemas tiene y cuál es el futuro de la dinámica de la genética de poblaciones. Para entender cómo surgió la genética de poblaciones y apreciar su importancia intelectual y científica, es necesario hacer una breve excursión por la historia de la biología. El origen de las especies de Darwin, publicada en 1859, propuso dos tesis principales. En primer lugar, que las especies modernas descendían de ancestros comunes. Y en segundo lugar, que el proceso de selección natural era el principal mecanismo de cambio evolutivo. La primera tesis fue rápidamente aceptada por la comunidad científica, pero la segunda no. A muchos les resultaba difícil aceptar que la selección natural pudiera desempeñar el papel explicativo que exigía la teoría de Darwin. Esta situación, aceptar que la evolución había sucedido pero dudar de la explicación de Darwin sobre lo que la había provocado, persistió hasta bien entrado el siglo XX. La oposición a la selección natural era comprensible, ya que la teoría de Darwin, aunque convincente, contenía una importante laguna: la explicación del mecanismo de la herencia. Para que se produzca la evolución por selección natural, es necesario que los progenitores tiendan a parecerse a su descendencia. De lo contrario, los rasgos que mejoran la aptitud no tenderían a extenderse por la población. En origen, Darwin basó su argumento en el hecho observado de que la descendencia tiende a parecerse a sus padres. Lo llamó el principio fuerte de la herencia, aunque admitió que no sabía por qué era así. Más tarde, Darwin trató una teoría explícita de la herencia, basada en entidades hipotéticas llamadas gémulas, pero sin ninguna base. Por lo tanto, fue un fracaso completo desde el principio. A Darwin le preocupaba mucho no tener una comprensión adecuada del mecanismo de la herencia, cómo funcionaba, ya que le impedía rebatir una de las objeciones más fuertes a su teoría general. Para que una población evolucione por selección natural, los miembros de la población deben variar. Si todos los organismos son idénticos, no puede haber selección. Si no hay selección, no hay evolución. Por tanto, para que la selección modifique gradualmente una población durante un largo periodo de tiempo, de la manera sugerida por Darwin, se necesita un suministro continuo de variación, de diversidad. Esta fue la base de la famosa objeción de Jenkins a Darwin. Es decir, que la variación disponible se agotaría demasiado rápido. El razonamiento de Jenkins partía de una teoría de la herencia de la mezcla, es decir, que los rasgos fenotípicos de un descendiente son una mezcla de los de sus padres. Jenkins argumentó que, dada la herencia de mezcla, una población que se reproduce sexualmente se volverá fenotípicamente homogénea en solo unas pocas generaciones, mucho menos que el número de generaciones necesarias para que la selección natural produzca adaptaciones complejas.
la herencia no funciona realmente como pensaba Jenkins. El tipo de herencia que llamamos mendeliana, en honor a Gregor Mendel, es particulada y no mixta. Los descendientes heredan partículas hereditarias discretas, o llamamos genes, de sus padres, lo que significa que la reproducción sexual no disminuye la variación heredable presente en la población. Sin embargo, esta constatación tardó mucho en producirse, por dos razones. En primer lugar, el trabajo de Mendel fue ignorado por la comunidad científica durante 40 años. En segundo lugar, incluso después de los redescubrimientos del trabajo de Mendel a principios del siglo XX, se creía ampliamente que la evolución darwiniana y la herencia mendeliana eran incompatibles. Los primeros mendelianos no aceptaban que la selección natural desempeñara un papel importante en la evolución, por lo que no estaban bien situados para ver que Mendel había dado a la teoría de Darwin la cuerda de salvamento, el salvavidas que necesitaba. La síntesis del darwinismo y el mendelismo, que marcó el nacimiento de la genética de poblaciones modernas, se logró por un camino largo y difícil. Las ideas claves de la teoría de la herencia de Mendel son sencillas. En su trabajo experimental con plantas guisantes, Mendel observó un fenómeno inusual. Comenzó con dos líneas de reproducción pura, es decir, homocigotos. Unas semillas lisas y otras arrugadas. Las cruzó y la primera generación filial, la F1, salieron todas lisas. Aparentemente habían desaparecido las arrugadas, el alelo arrugado, el recesivo. Sin embargo, al cruzar la F1 con la misma F1, en la F2 salieron de nuevo el rasgo de arrugadas con un 25% más o menos de frecuencia. Esta y otras explicaciones fueron dadas por Mendel de la siguiente manera. Cada planta contiene un par de factores que juntos determinan algún aspecto de su fenotipo. En este caso, la forma de la semilla. Fíjense que Mendel trabajó con caracteres discretos, no cuantitativos, o arrugado o liso. Una planta hereda un factor de cada uno de sus padres. Y esos factores se mezclan en los cigotos de la planta. Las líneas puras e iniciales eran homocigotas, lisas puras, arrugadas puras. Las plantas F2 se formaron mediante los cruces de los heterocigotos de crudas y de arrugadas y lisas. Por lo tanto, salieron en proporción de uno homocigótico liso, dos heterocigotos lisos, porque son dominantes, y uno arrugado. Un 25% de la población heredó visiblemente el fenotipo de los arrugados. ¿Okay? Claro, hoy día nuestra comprensión moderna de la herencia es mucho más completa que la de Mendel. Pero los elementos claves de la teoría de Mendel, partículas hereditarias discretas que vienen en diferentes tipos, dominancia y recesividad, y la de la segregación, han resultado ser esencialmente correctos. Los factores de Mendel son los genes de hoy de la genética de poblaciones modernas, y las formas alternativas que pueda adaptar un factor, por ejemplo, lisas y arrugadas, se conocen como los alelos de un gen, las dos formas de un gen. La ley de la segregación se explica por el hecho de que durante la gametogénesis, cada gameto, cada célula sexual, recibe solo uno de cada par de cromosomas de su organismo padre. Otros aspectos de la teoría de Mendel se han modificado a la luz de descubrimientos posteriores. Mendel
creía que la mayoría de los rasgos fenotípicos estaban controlados por un solo par de factores, como la forma de las semillas de sus plantas distantes. Pero ahora se sabe que la mayoría de los rasgos se ven afectados por muchos pares de genes, no solo por uno. Mendel creía que los pares de factores responsables de diferentes rasgos, por ejemplo la forma de la semilla y el color de la flor, se segregaban de forma independiente entre sí. Pero ahora sabemos que esto no tiene por qué ser así. A pesar de estos puntos, la teoría de Mendel marca un punto de inflexión en nuestra comprensión de la herencia. El redescubrimiento de la obra de Mendel en 1900 no hizo, increíble, ¿no? No hizo que la comunidad científica se convirtiera al mendelismo de la noche a la mañana, ni mucho menos. El enfoque dominante en el estudio de la herencia era la biometría. O sea, medir las características. Estaba encabezada por Carl Pearson en Londres, que consistía en el análisis estadístico de la variación fenotípica encontrada en las poblaciones naturales. Los biometristas se interesaban sobre todo por los rasgos que varían de forma continua, como la altura, más que por los rasgos discretos, como la forma de las semillas, que son los que trató Mendel. Y en general creían en el gradualismo de Darwin. A los biometristas se oponían los mendelianos, encabezados por William Bateson, que hacían hincapié en la variación discontinua y creían que los cambios adaptativos importantes podían producirse mediante pasos mutacionales únicos, en lugar de mediante la selección natural acumulativa a la manera de Darwin. Esto produjo una aclarada discusión científica entre los biometristas y los mendelianos. Como resultado, la herencia mendeliana pasó a asociarse increíblemente con una visión anti-darwiniana de la evolución. La genética de poblaciones, tal como lo conocemos hoy, surgió de la necesidad de reconciliar a Mendel con Darwin. Una necesidad que se hizo cada vez más urgente a medida que se acumulaban las pruebas empíricas de la herencia mendeliana. El primer hito importante fue el artículo de Fisher en 1918, The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance, la correlación entre parientes sobre la base de la herencia mendeliana, que mostró cómo podían unificarse las tradiciones de investigación biométrica y mendeliana. Fisher demostró que si un determinado rasgo continuo, por ejemplo la altura, se veía afectado por un gran número de factores mendelianos, cada uno de los cuales suponía una pequeña diferencia en el rasgo, este mostraría una distribución aproximadamente normal en una población. Dado que se creía que el proceso darwiniano funcionaba mejor con los rasgos que varían continuamente, demostrar que la distribución de estos rasgos era compatible con el mendelismo fue un paso importantísimo para reconciliar a Darwin con Mendel. La plena reconciliación se logró en los años 20 y principios de los 30, gracias al trabajo matemático de Fisher, Haldane y Wright. Cada uno de estos teóricos desarrolló modelos formales para explorar cómo la selección natural y otras fuerzas evolutivas como la mutación modificarían la composición genética de una población mendeliana a lo largo del tiempo. Estos trabajos supusieron un gran paso adelante en nuestra comprensión de la evolución, ya que permitieron explorar las consecuencias de diversas hipótesis evolutivas de forma cuantitativa y no solamente cualitativa. Los argumentos verbales sobre lo que la selección natural podía o no podía lograr, o sobre los patrones de variación genética a los que podía dar lugar,
fueron sustituidos por argumentos matemáticos explícitos. La estrategia de concebir modelos formales para arrojar luz sobre el proceso de la evolución sigue siendo la metodología de investigación dominante en la genética de poblaciones contemporánea. Sin embargo, hubo importantes diferencias intelectuales entre Fisher, Haldane y Wright, algunas de las cuales han dejado secuelas en el desarrollo posterior del tema. Una de las diferencias se refería a sus respectivas actitudes hacia la selección natural. Fisher y Haldane eran fuertemente darwinistas. Creían que la selección natural era, con mucho, el factor más importante que afectaba a la composición genética de una población. Por otro lado, Wright no restaba importancia al papel de la selección natural, pero creía que los factores fortuitos también desempeñaban un papel crucial en la evolución, al igual que la migración entre las poblaciones constituyentes de una especie. Una diferencia relacionada es que Wright hacía hincapié en la epistasis o las interacciones no aditivas entre los genes de un mismo genoma, en mucha mayor medida que Fisher o Haldane. A pesar de estas diferencias, los trabajos de los tres científicos coinciden en su enfoque general. En resumen, la genética de poblaciones, sin ser la solución completa a todos los problemas planteados por la evolución, ha contribuido a arrojar luz sobre el proceso evolutivo. No cabe duda de que queda mucho camino por recorrer y muchos enfoques diferentes por analizar, como veremos a lo largo de este tercer módulo.